Bueno, introducción idiota para comentar una cosa que no tiene nada que ver. La cosa que no tiene que ver es que el otro día un tío me preguntó que por qué yo era pobre, y bueno, yo ya expliqué ya hice un vídeo contando por qué yo era pobre. Dije que soy pobre por orgullo, porque no he estado trabajando, por ejemplo, con unos que se dedicaban a esnifarse farlopa y a robar el cobre de la empresa electricidad en la que estábamos trabajando, que por cierto era del cuñado de uno de ellos, de los que hacía toda esta mierda, la empresa, pero da igual que fuera su cuñado, le estaba jodiendo a él. Y yo no puedo ser partícipe de esas cosas. Otra de las cosas parecidas es cuando estuve en la subcontrata de Telefónica, y lo que había que hacer en esa subcontrata era, cuando arreglabas una línea telefónica, era estropear las líneas de al lado para así tener trabajo al día siguiente. Con lo cual la subcontrata se beneficiaba, aunque eso cada uno de los trabajadores lo hacía para beneficiarse el mismo, es decir, trabajo para el mismo que es trabajo para su subcontrata. Y como todo esto es delincuencia pura, dura y desvergonzada, que arruina el mundo, a los países y a toda la estructura social que mantiene una sociedad, bueno, pues evidentemente un trabajo por las circunstancias. Pero hay otras circunstancias más por las que yo soy pobre. Las circunstancias por las que yo soy pobre es, precisamente todos los vídeos que yo hago, son una denuncia a esas circunstancias por las cuales yo soy pobre. Yo soy pobre porque el mundo está corrupto. El mundo, no solamente mi país, no solamente mi familia como víctima de esta corrupción, son idiotas y tampoco han sabido o han valido para hacer las cosas no bien, sino simplemente para no hacerlas mal. Con que no las hicieran mal, ya estarían bien hechas. Bueno, yo por ejemplo no puedo optar a una subvención pública para montar un negocio. No, porque no las hay unas subvenciones, pero aparte que la cantidad no es que encima no puedes hacer compras con esa cantidad. Las cantidades de esas subvenciones, hay unas subvenciones que son del INEM y otras de Diputación, son pequeñas. Pues esas cantidades te las dan no para que empieces la empresa, sino en su prolongación. Es decir, una era no sé cuánto al de 6 meses y no sé cuánto a los 12 meses. Y evidentemente yo necesito el dinero para empezar la empresa, no para... Si tuviera dinero para empezarla, entonces no necesitaría esas subvenciones. Por lo tanto, las subvenciones no tienen sentido en sí mismas. Las subvenciones son para hacer algo que no podrías hacer sin ellas, no para hacer algo que podrías hacer sin ellas. Bueno, avanzando más, tampoco tengo ningún título, a pesar de que soy programador de sistemas, C en ensamblador, en Linux, en Windows, en arquitecturas de Intel x86 o llamadas también IAX, y también programo en arquitecturas de tipo ARM. También programo algunos PICs, bueno, solo puedo hablar de uno, ¿no? Que es el que tengo cierta experiencia, sería el PIC 16F84 de Microchip. Microchip es una empresa, no sé si es francesa, que hace PICs. Los PICs son Programmated Integrated Circuit, circuitos integrados programables, es decir, vienen a ser como un ordenador en un solo chip, ¿no? Y con eso pues puedes hacer barbaridad de cosas, está muy bien, son muy interesantes. Bueno, pues aparte de programar ese tipo de historias, es decir, sistemas de Linux, Windows, de arquitecturas distintas, completamente distintas, y todo eso, y la electrónica necesaria para poner estos sistemas en marcha, es decir, también diseño de circuitos integrados, por ejemplo, fuentes de alimentación, por ejemplo, amplificadores, amplificadores operacionales sería más de cara a circuitos lógicos, no amplificadores en cualquier sentido, amplificadores de potencia.
Y, bueno, pues, no sé, electrónica en general y electricidad en general. Bueno, no tengo un título de todo esto que hago, no tengo un título de absolutamente nada, porque el sistema que vivimos, exige para darte un título que vayas a hacer unos cursos que son los que están autorizados para darte ese título. Pero esos cursos, su función no es que tú aprendas o que tú te integres en el sistema, su función es cobrar subvención social por darlos. El sistema está hecho en base a la corrupción de que una persona, para poder tener los derechos de realizar aquello para lo que vale, tiene que pasar por alimentar a estos sistemas mafiosos que son las escuelas que viven a base de subvenciones públicas, sean las universidades, sean las escuelas privadas que hay por ahí, pero que tienen cursos gratuitos subvencionados. Y son subvenciones absolutamente abusivas en cuanto al cobro que reciben. Y, en fin, debería haber un organismo público y social, que para eso vivimos en un sistema socialista, es decir, se cobran impuestos para que tengamos servicios públicos gratuitos, porque para eso se han pagado en forma de impuestos. Pues debería haber un sistema que me diga, oye, pues a ver, haces un examen y si tú demuestras tu capacidad, te convalidamos. Ya no voy a poner en duda que ellos sean capaces de hacer un examen adecuado, porque son capaces de enseñarte historia en un curso de matemáticas y son capaces de examinarte y de obligarte a saber, por ejemplo, historia, o por decir otra cosa más concreta, euskera, ¿no? Para examinarte de matemáticas, ¿no? Pero bueno, no vamos a ir tan a un extremo, sino simplemente que pudieran convalidarme y darme esa titulación. Pero en realidad la titulación tampoco debería ser ningún requisito. Lo que debería ser un requisito es la demostración práctica de los conocimientos. Por ejemplo, un médico no debería hacerse un examen para permitirle que ejerza, en donde demuestre sus conocimientos. Y luego un médico debería estar valorado en cuanto a su éxito, es decir, debería haber un historial de su éxito, igual que los marineros tienen que tener un historial de sus recorridos igual que los técnicos de radio tienen que tener un historial de los contactos y de todo lo que han hecho. Los médicos tienen que tenerlo, ¿no? Y si un médico demuestra su capacidad con su éxito, eso es lo que tiene que validar su capacidad, no una titulación dada según unas condiciones, pues, unas condiciones políticas, yo diría. Bueno, entonces ese es el fracaso de mi vida. El fracaso de mi vida es que este sistema funciona en base al lucro de aquellos que lo han creado. Y a las personas útiles se las margina y se las rechaza. Por eso yo, que soy una persona útil, y creo que es más que evidente, pues estoy marginado. Estoy marginado y desechado. Y no tengo ninguna oportunidad, porque si yo pidiera un préstamo y me lo dieran, cosa que es inaccesible para mí en esta sociedad, pues yo podría poner cualquier cosa, podría poner una escuela en la que yo diera clases de matemáticas, de física, de programación, de música. Toco la trompeta, toco la guitarra, toco el violín, toco la armónica, toco la batería, toco evidentemente el djembe. Podría enseñar multitud de cosas, podría enseñar filosofía, pero no tengo acceso a ningún tipo de integración social. De hecho, ya lo he dicho en otro vídeo, hay organismos que cobran subvención pública con un fin de inserción social, pero estos organismos no hacen aquello para lo que son subvencionados. Y tampoco existe ninguna reclamación práctica para que yo diga, oye, pues ahora les voy a denunciar por no hacer aquello por lo que se os paga, porque si bien teóricamente sí existe todo este procedimiento, en la práctica no existe. Y ya lo he intentado y me he roto la cabeza contra ello y no he conseguido absolutamente nada porque es impracticable. Este sistema les pertenece a los estafadores que dirigen los gobiernos, que dirigen toda esta mafia, y no hay nada que hacer contra ello. Yo no puedo hacer nada contra ello, lo estoy haciendo cuando hago estos vídeos, pero ya veo que no tiene resultado. Bueno, ya está, más o menos ya he dado una charla, así que corto.